os cuento un poco lo que ella ha resumido muy bien. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a la generación de datos. La generación de datos, como decía el compañero Cartiz, para toma de decisiones. Tenemos dos líneas de negocio muy claras, que es una pre-cosecha, es decir, antes de que entre en el packing en fábrica, y luego tenemos otra segunda que es un poco más transversal, que toca cualquier tipo de dato dentro de la empresa. No sé hacia dónde tengo. Vale. Importante para nosotros. No puedes gestionar lo que no puedes contar, lo que no puedes medir. Es decir, necesitamos datos para esa toma de decisiones. Hasta la fecha, muchas veces lo que se hace es, oye, la intuición, todo ese conocimiento de los gestores de las parcelas, de la gente que está en fábrica, una experiencia muy dilatada, pero que tiene bastantes riesgos para la empresa. Primero, ahora ha cambiado también un poco el formato de trabajo de la gente joven sobre todo. Hay una rotación mucho más grande, con lo cual toda esa experiencia que estaba acumulada pues tiene bastante más riesgo, primero, de irse y segundo, de no estar capitalizada por la propia empresa. Entonces, es fundamental que se digitalice todo, que se tomen los datos y a partir de ahí que se puedan explotar. Os voy a decir un poquito las dos líneas que os comentaba al principio. Tenemos una línea pre-cosecha que es, digamos que, antes de cosechar, lógicamente. ¿Y qué es lo que buscamos? Sobre todo, son temas de aforos de cosecha. Sabéis que dentro de la agricultura, prácticamente en todos los cultivos, uno de los grandes problemas que hay es que hay unas desviaciones muy importantes entre la previsión de cosecha y la cosecha real. Y eso conlleva una serie de problemas grandes de manejo, es decir, si tengo más o menos cosecha, tendré que hacer unos manejos u otros. Previsión de venta o logística. En la cuestión de ventas, pues en vino, pues cuánto voy a recolectar, cuánto voy a poder fabricar luego, ¿no? Cuánto voy a poder tener. Pero pensar en otros cultivos, como por ejemplo puede ser cualquier frutal. La fruta se vende 3-4 meses antes de cosechar. Entonces, imaginaros si no tengo la fruta que yo pensaba que iba a tener, el problema que tengo de mal comprar para mal vender, ¿vale? Temas logísticos, almacenaje, frío y, evidentemente, uno de los más importantes, el tema financiero. Es decir, con respecto a la fruta que tengo, es la que voy a poder vender y comprar, ¿vale? Entonces, nuestra primera línea, pre-cosecha, aforado de cosecha, tenemos un sistema que es capaz de contabilizar las frutas en campo. ¿Qué es lo que hacemos? Utilizamos pues visión artificial, se ha estado hablando mucho aquí esta mañana de ello, y lo que hacemos es montar una serie de sensores, son unas cámaras, se montan sobre un quad, sobre un tractor, sobre cualquier vehículo que pase por las calles del viñedo, y lo que va haciendo es cartografiándolo, fotografiándolo con una georreferenciación. A partir de ahí, con esa visión artificial, identificamos las piezas de fruta, los racimos en este caso, forma, color, textura, y generamos mapas de producción. Unos mapas de producción que te permiten, por un lado, primero para, digamos, hacer manejo, es decir, oye, pues ajuste de carga, tengo más racimos de la cuenta, y luego pues para también temas de aplicaciones, es decir, saber qué tipo de nutricional, si debo echar más o menos agua, y si necesito más o menos mano de obra, porque al final también una de las partes importantes es saber cuánto tengo para saber qué voy a necesitar, ¿vale? No me quiero enredar mucho para poder contaros el resto de cosas. Voy a pasar muy por encima porque no aplica al viñedo, pero bueno, es un sensor que tenemos patentado que lo que nos permite es saber el crecimiento del fruto diario, ¿vale? Para cualquier frutal, digamos, esférico, y lo que nos va dando es un dato diario de cuánto crece. Y esto es relevante en el sentido de que los productores van una vez a la semana a coger este dato. ¿Y por qué lo cogen? Para saber si el manejo que están haciendo, es decir, esa aplicación de agua, de ese nutricional, de ese ajuste de carga, es correcta o no es correcta, y además nos permite saber una previsión de tamaño final de fruta, ¿vale? Que a veces siempre pensamos que las tecnologías tienen que ser hiperdisruptivas y a veces con una simple herramienta nos soluciona un problema enorme. Es decir, no es cuestión de meter aquí tecnología de la NASA, sino es poner soluciones que te solucionen ese problema, ¿vale? No me enredo con esto. Por otro lado, tenemos otra que nosotros llamamos una línea de trabajo transversal. ¿Y esto qué va? Desde campo hasta que lo vendemos. Es decir, lo que hacemos es utilizar los datos
para poder explotarlos de una forma un poco diferente, ¿vale? Como ejemplos, tampoco me voy a ahondar mucho, pero por ejemplo tenemos una serie de cámaras que montamos en la entrada de los packings y lo que nos permite es contar el número de frutos, nos permite ver los defectos y nos permite ver los colores. A partir de ahí, pues podemos tener un escandallo estadístico que sabes pues, cuánta fruta tienes de tal calidad, de tal calibre y además la vinculas al productor que tú tienes, y en el caso de que tú lo compres, una cooperativa, lo que sea, ¿vale? Entonces, permite tomar esos datos de una forma muy sencilla y que luego sean explotables pues, por otras herramientas, ¿vale? Voy a pasar a lo que quería centrarme hoy, que era iCrop. ¿Y iCrop qué es? Es un sistema que lo que busca es poder explotar la información que tiene la empresa de una forma totalmente diferente. Utilizando lenguaje natural, poder explotarla de diferentes fuentes de una forma, pues eso, totalmente sencilla. Antes de eso, hemos hablado aquí, se ha hablado mucho de la IA, de lo disruptivo que es, de lo importante que es, todos estos recortes de prensa que algunos de ellos, el más viejo es de hace 3 meses, que si el Trump metió 500.000 millones de dólares, que si DeepSeek sacó un modelo, no sé si os acordáis, que justo después de sacar OpenAI sacó unos modelos, vinieron los chinos y por 6 millones de euros fueron capaces de entrenar unos modelos que habían utilizado, que eran similares de competitivos a los de OpenAI, que habían invertido 210.000 millones el año anterior, solo con 6. Imaginaros cómo que hizo que Nvidia se cayera, luego volvieron a subir. Bueno, pues todo esto lo que quiere decir es sobre todo que esto no es una cuestión pasajera, sino que esto ha venido a quedarse y que, bajo mi punto de vista, la frase esa de no es cuestión de la IA sí o no, sino es cuándo y cómo, añadiría. Es decir, tenemos que ir, bajo mi punto de vista, todas las empresas se tienen que apuntar al carro porque lo que va a esto es de productividad y hay que ver cómo se hace y con quién se hace. Y, cosas importantes que, con respecto al tema de la información y el valor de las empresas. Antes del año 2000, prácticamente ninguna empresa tomaba datos. Es decir, había, pues oye, lo tenían en la cabeza, eran gente con mucha memoria y tenían todo aquí, ¿vale? A partir de ahí, las empresas empezaron a digitalizar y empezaron ya el Excel y empezaba a apuntar ahí mis cosillas y ya, bueno, pues ya teníamos bastante digitalización, es decir, teníamos datos ya apuntados. En los últimos 10 años se han generado más datos que el resto de la humanidad, es decir, que en el resto de la historia. Entonces, ahora vuestro móvil, el coche que tenéis, el tractor, todo va sacando datos. ¿Qué es lo que pasa? Que las empresas tienen cantidades de datos ingentes, pero ¿qué es lo que pasa también? Que esos datos no se utilizan. Es decir, nos han costado un dineral conseguir ese dato, es decir, un esfuerzo enorme, pero no se están explotando de ninguna manera, están en el cajón. Entonces, este tipo de tecnologías es el momento de poder explotar esto. Es decir, tienen capacidad de correlacionar gran volumen de datos con el objetivo de sacar correlaciones claras con posibilidades de manejos óptimos. Hemos visto ejemplos justo antes de automatizaciones, de predicciones, de sobre todo quitar trabajos que son muy mecánicos, que aportan muy poco valor y que pueden provocar incluso fallos. Entonces, eso es lo que estamos buscando, ¿vale? Voy un poco más al grano con nuestro sistema, concretamente. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros hacemos una cosa similar a Citurri, es cogemos diferentes fuentes de datos, el ERP, el CRM, el Excel, el sensor de datos de no sé qué, el de compras, el de ventas, lo mezclamos y a partir de una serie de asistentes se pueden, digamos, preguntar o interactuar o correlacionar toda esa información. Esto lo que te permite es, oye, yo quiero saber, imaginaros, de la parcela 25, quiero saber, dime, tal cual, con lenguaje natural, quiero saber número de trabajadores que he tenido del 7 de mayo al 8 de junio, dime número de trabajadores, dime horas, dime tipo de tareas que han hecho y además me lo comparas con los últimos 3 años y me dices la desviación en precio y en horas. Eso que parece una cosa de locos,
pues es una cosa muy sencilla ahora y eso te permite una productividad, una capacidad de análisis de información y de toma de decisiones muy diferencial, ¿vale? Entonces, nosotros, ¿dónde nos hemos metido? En el segundo nivel y el tercer nivel. Para nosotros el segundo nivel se llama Brain. ¿Y qué es el Brain? Es cualquier tipo de dato que sea relevante para cualquier productor de uva. Es decir, no son datos suyos, sino que son datos del mercado. Por ejemplo, importaciones, exportaciones. ¿De qué países a qué países? ¿Qué cantidades han venido y cuáles han salido? Productos fitosanitarios, productos prohibidos, papers de sanidad, vegetal, de nuevos productos, etc. Es decir, si podemos acercar al productor que de una forma muy sencilla pueda consultar cualquier tipo de información, ya le estamos facilitando la vida. ¿Toda esa información está? Sí, pero está en un montón de fuentes que cuesta mucho sacarlas. Entonces, si lo metemos todo en el mismo sitio, nos permitirá explotarlo mejor. A partir de ahí, nos metemos en el nivel 3, y ese es lo que os he comentado antes. Es decir, unimos el ERP, el CRM, el Excel, todo lo que tenemos y lo casamos. Y ahí está donde está la potencia de poder explotar todos esos datos que la empresa ha estado almacenando durante un montón de años atrás y que le puede permitir ver dónde hace las cosas bien, dónde las hace mal y dónde puede mejorar, ¿vale? 3 puntos para mí fundamentales de este tipo de sistemas. Primero, productividad. En muchas de esas empresas hay personas que están haciendo reporting diariamente. Oye, pues juntan el dato de aquí con el de allí, con el de acá, lo ponen todo en una PTT y se lo mandan a no sé quién. Y eso a lo mejor, pues bueno, pues a lo mejor se les lleva 1 hora a la semana, 2 horas a la semana o 1 mañana a la semana. ¿Cuál es el valor de ese trabajo? Bajo mi punto de vista es 0. O sea, no aporta ningún valor. Lo único que haces es perder una mañana. Entonces, si este tipo de consultas, de trabajos lo puede hacer la IA, que lo haga. Y esa persona que esté haciendo trabajos de valor. Segundo, correlación de información. Me parece brutal. Es decir, con el volumen de datos que tienen las empresas, podemos sacar, por ejemplo, modelos de manejo para sacar más calidad o para sacar más graduación o para sacar lo que sea. ¿Por qué? Porque yo tengo todos los datos del manejo en sí, es decir, los productos que he echado, cuándo los he echado, qué clima hacía esos días, hacía una temperatura de no sé cuántas, qué riego he tratado, la variedad que es, cuándo la planté, el entorno donde está, tengo toda esa información. A partir de ahí, con volúmenes de datos enormes, se pueden buscar esas correlaciones y optimizar esas curvas. Y a partir de ahí decir, oye, pues cuando pasa esto y esto, con un montón de variables, debería suceder esto otro. Y eso es la clave de las correlaciones. Te permite, pues eso, utilizar un montón de fuentes de datos para sacar esas correlaciones y sacar modelos de datos mucho más certeros. Y por último, temas de automatizaciones. También lo ha comentado el compañero Aciturri. Es cosas parecidas a las que ha dicho él. Es decir, oye, podemos leer correos de pedidos, meterlos directamente al sistema, podemos balancear, por ejemplo, estamos haciendo una cosa muy chula entre venta, producción, por ejemplo, en invernaderos de tomate, producción, que es producción diaria, venta, que es venta diaria, y confección, que es confección diaria. Entonces, imaginaros el bochinche que es lo que pasa para cuadrar todo eso. Eso es terrible, porque ahí hay 10 personas involucradas pegándose todos los días desde el punto de la mañana hasta el final. Entonces, si cogemos esos 3 datos, esas 3 fuentes de datos, las mezclamos, simplificamos muchísimo la tarea y permitimos ser mucho más productivos y mucho más fácil de utilizar, ¿vale? Os voy a poner una cosa importante de todo esto es lo del tema de la seguridad del dato. Nos han metido mucho en la cabeza que lo primero que van a hacer las empresas que pongan la IA es coger nuestros datos y venderlos al sistema. Y entonces lo va a tener todo el mundo y entonces nos han metido el miedo y ya no lo vamos a hacer. Eso es una de las cosas que me encuentro muchas veces. Lo primero que les pregunto yo es, oye, desde hace 30 años, ¿dónde están tus datos más importantes? Y sabéis cuáles son los más importantes, ¿no? Los del banco. Los del banco yo creo que no están en tu cajón. Esos están en un entorno, en la nube, no sabemos ni dónde están, pero están por ahí, ¿no? Entonces, primero que tenemos que entender es que los datos y el entorno en el que nos movemos ahora es toda la información está en la nube, por productividad, por acceso, por el entorno de
pues general que tenemos de trabajo en el mundo, no es cuestión de un sector u otro. Ese es el primero. Y el segundo, lógicamente que hay que meterle seguridad a esto, ¿vale? Entonces, nosotros hemos generado un sistema en el cual, digamos que solo consultamos las estructuras de datos para que esa información no salga a la IA. ¿Vale? O sea, toda la parte de consulta la tenemos encapsulada, la cogemos desde ahí y preguntamos cómo son las estructuras de sus bases de datos, cómo debería ser ese SQL para que tú me lo devuelvas. Pero hacemos que el riesgo de salida de datos sea el mínimo posible, ¿vale? Y a partir de ahí, esperad, que os quería poner un poquito, que esto evidentemente lo habréis visto, pero al final es un formato, las primeras partes de consultivas es un formato muy parecido al ChatGPT. Yo me gusta quitar esa palabra de ahí, porque a la gente le da miedo el tema de los datos ChatGPT y tal, porque hay un montón de asistentes y se intermezclan y tenemos pues conexiones entre ellos, pero el concepto es ese, es decir, oye, pensar en simplemente desde tu móvil, con el micro, poder preguntar cualquier cosa de estas. Analiza el abonado de la finca La Cañada, pum. Abonados usados cada mes de 2023 y gasto en la tabla. Es decir, un montón de información que te da una accesibilidad súper sencilla, te permite analizar la información de una forma totalmente diferente y sobre todo lo que buscamos, y yo creo que buscan todos los que intentamos vender o integrar tecnología en los clientes, es darles productividad, sencillez y fiabilidad, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, no mucho más que objetivo que las empresas entiendan que todos esos históricos de información que tienen desde hace años es uno de sus mayores activos. Como dato final, lo hablábamos antes en la comida, valoración de John Deere, 50 y tantos mil millones de dólares, el grupo, la compañía entera. La mitad son los tractores, máquinas, etc. ¿Sabéis cuál es la otra mitad de la valoración? Os lo podéis imaginar, ¿no? Todos los datos que genera. Y esos datos son, pues, qué vamos a comer en los próximos no sé cuántos meses. Es decir, es el valor de la propia empresa. Cómo se cultiva, cuáles son los costes de producción. Toda esa información que están captando los millones de máquinas que tienen por ahí, lo tienen en sus bases de datos y a partir de ahí van tomando decisiones internas para desarrollos de nuevos productos y externas porque daros cuenta que es el alimento mundial. Entonces, imaginaros el valor que tienen. Eso os quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por tu ponencia. Además, ha sido muy ágil, a la par que interesante. Continuamos ahora.